eso. Miramos cómo hay gente que se burla de Dios, hay gente que se pregunta y dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con esta pandemia que está ocurriendo? Y dice, si existiera Dios no se estuviera muriendo tanta gente. Si existiera Dios no se estuviera muriendo gente joven, gente que no ha estado enferma. Hermano, es triste, pero solo Dios conoce cuál es la razón. No importa si esto fue provocado o fue hecho por mano de hombre o por lo que sea, pero Dios lo ha permitido. Sí, amén. Dios lo ha permitido. Esto ocurre y Dios lo permite. Hermano, miraba hoy en las noticias veía en Rumania, creo que era en Rumania. Sí, veía cómo a los hombres mayores de 50 años los agarran como animales y los tiran a un camión y los van a aislar. No importa si está enfermo o no, si lo encuentran en la calle, inmediatamente, aunque vaya con la esposa, lo agarran y lo tiran. Mayor de 50 años y lo golpean. Hermano, eso es insensato, es absurdo. Yo sé que debemos de guardar las leyes, pero esto está ocurriendo y a veces no nos damos cuenta, hermano, de todo lo que está ocurriendo. A veces nosotros nos damos cuenta de lo que vemos aquí, de lo que las noticias nos dan, pero en otros lugares están padeciendo grandes necesidades. Gente que está muriendo, que está durmiendo con sus muertos en sus hogares. Gente que muere, que está velando a su padre o a su madre en su propia casa y que dentro de 2 días o 3 días ya eso apesta. Y ahí esto lo tienen porque no hay recursos económicos ni el gobierno que haga nada para ir a recoger esos cadáveres. Hermano, estamos viendo cómo esa gente está sufriendo. Pero también estamos viendo que dentro de los Estados Unidos, dentro de estos países que hay mucha abundancia económica, hay tanta necesidad espiritual, que aún en nuestros hogares hay gente que está viviendo también con esos muertos en la casa. Pero muertos espiritualmente, porque ellos no tienen a Cristo en su corazón. Y miramos cómo esta gente se mofa, se burla del Señor Jesús, se burla. Hermano, nosotros no podemos burlarnos. Dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Hermano, todo lo que nosotros estamos sembrando, eso vamos a segar. Si usted cree en el Señor Jesucristo, créame que Dios tiene un propósito en su vida y Dios bendecirá su vida, su familia y a cada uno de nuestros hijos. Amén. Amén. Nosotros no debemos burlarnos. Miramos cómo este hombre, uno de ellos, de los que estaban con el Señor Jesús, le reconoció y pidió perdón. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en la gloria. Señor no le dijo, ok, que mañana yo voy a ver, no. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo. Mira, hermano, démosle gloria a Dios, porque usted, si usted ha declarado que usted es un hijo de Dios, usted sabe que inmediatamente nosotros entramos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nosotros miramos. Yo creo, hermano, que uno de los peores errores que como líderes quizás hemos cometido, y digo hemos porque soy pastor y predico la palabra del Señor y puedo haber entrado quizás en alguna vez, haber predicado algo que no fuera verdaderamente lo que Dios nos manda a predicar. Hemos dejado de estar predicando, hermano, la verdad. El Señor quiere que se predique la verdad,
Porque la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. ¿Cómo nosotros podemos mirar un cambio en una persona y todo el tiempo le estamos diciendo, no importa si usted está en pecado, venga que el Señor está bien? Nosotros recibimos a aquel pecador, pero Dios es el que transforma a través de su palabra el corazón de aquella persona. Pero si nosotros no predicamos la verdaderamente palabra de Dios, ¿cómo aquella persona que anda buscando hacer un cambio va a ser transformada? Nunca va a ser transformada. Si todo el tiempo le estamos diciendo, no importa si usted está viviendo en concubinato o en pecado con alguna persona, no importa, Dios le ama. Es verdad, Dios le ama, pero Dios nos ama y quiere que nosotros seamos transformados. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que somos nueva criatura en Él. Y cuando nosotros somos nueva criatura en Cristo, tiene que haber frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Nosotros tenemos que entender que lo que antes hacíamos, lo tenemos que dejar de hacer. El Señor Jesús predicó más del pecado y del infierno que del dinero y de prosperidad y de otras cosas, amén, de lo que se está predicando el día de hoy. Hermano, nosotros tenemos que entender, no tenemos que condenar a nadie, porque yo no estoy aquí para condenar, pero estoy aquí para predicar lo que Dios quiere que nosotros prediquemos. Nosotros no podemos decirle que Dios es amor y que todo el tiempo es amor, pero de la palabra del Señor nos enseña que también es fuego consumidor. Amén. Y cuando usted lo entiende, usted sabe que hay un cielo y hay un infierno. Y que todo aquel que es condenado va a ir al infierno. Todo aquel que no se arrepienta ya ha sido condenado, dice. Ya ha sido condenado. Todos hemos sido condenados. Pero cuando nosotros llegamos a los caminos de Jesús, Él entregó su vida por nosotros y nosotros aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Él pagó por todos nuestros pecados. Amén. No quiere decir que usted ya no va a pecar. Todos somos pecadores. Todos seguimos pecando. Pero ya el Señor ha pagado por todos nuestros pecados. Aleluya. Vea, el día de resurrección fue un día como hoy, un día domingo. Día domingo, un día de Pascua. Nosotros miramos cómo el Señor Jesucristo entregó su vida ese día. Ese día entregó su vida. En Lucas capítulo 24, 1 dice en adelante, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermano, nosotros no podemos ir a buscar a un Dios que está en un madero, en una iglesia, crucificado en un madero. Ya el Señor Jesús no está en un madero. El Señor Jesús está a la diestra del Padre. Y Él vive y reina junto con nuestro Dios. Amén. Dice en el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Él le había prometido que Él iba a resucitar el tercer día. Cristo no está muerto, hermano. Él está vivo. Él está vivo y Él reina para siempre. Amén. Él no está colgado en un madero. Él está vivo en su corazón. Amén. Él vive en usted, en su corazón. Hermano, es tiempo de buscar la verdad. Es tiempo de no permitir. Nosotros no podemos permitir que se nos siga engañando. Si usted no quiere ser engañado, busque y lea la palabra del Señor. No diga lo que dijo el pastor, no diga lo que dijo el sacerdote, no diga lo que dijo el misionero. Diga lo que dice Dios. Amén. Es ahí donde nosotros tenemos que entender, cuando usted madure espiritualmente, cuando usted ha escudriñado la palabra de Dios, ve y lee. Cuando usted escucha la palabra y la compara con lo que el pastor o el predicador está diciendo y la compara con la Biblia, usted se dará cuenta si lo que está diciendo
¿es palabra de Dios o no? Sí, amén. Es tiempo de buscar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Cristo es la verdad, Él es la vida. Amén. Juan capítulo 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. No es tiempo de estar triste, no es tiempo de dar gloria a Dios. Es tiempo de regocijarnos, es tiempo de alabar a Dios, es tiempo de mirar qué es lo que usted puede hacer por Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que la palabra de nuestro Señor Jesucristo sea predicada? Nosotros no podemos salir nada más a ver qué es lo que está ocurriendo. Tenemos que buscar la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Busquemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Hay grande necesidad. Cuando usted habla con autoridad, la autoridad que usted tiene es la palabra de Dios. Y cuando Cristo mora en su corazón, Dios pondrá las palabras correctas para aquella persona que necesita escuchar la verdad. Hoy es el mejor momento de nuestra vida para predicar la palabra del Señor. Nosotros sabemos que todo lo que está ocurriendo tiene que pasar, porque esto no es principio de dolores, hermano. Yo no creo que sea principio de dolor, pero son parte de las señales que nuestro Señor Jesucristo dijo que iban a haber señales en el cielo y en la tierra. Sí, amén. Estas son parte de las señales. Sí, amén. Hermano, nosotros sabemos que estas son señales que el Señor Jesús ha permitido que nosotros participemos en esto. Veamos qué es lo que nosotros podemos hacer en este momento para que seamos parte de esto, que seamos parte de bendición. Hermano, tenemos que hacer algo para que nosotros podamos dejar un legado de esto, un legado bueno de todo lo que está ocurriendo. El Salmo 91:5 dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Esa es la palabra que yo creo. Y si usted lo cree, alabe al Señor, porque eso es lo que debemos de creer. Y eso es lo que debemos de creer. Si esa palabra no era para el Antiguo Testamento, no era para los discípulos, la palabra de Dios es para ayer, para hoy y para siempre. Nosotros no podemos predicar otra palabra. Si yo lo creo, yo me voy a aferrar a su palabra, que Él es mi protector. Él es mi ayudador. Amén. Dice, no temerás el terror nocturno. Pero hoy mucha gente tiene tanto miedo. Tanto miedo. Hermano, yo voy confiado. Y es cierto, me protejo como lo exige la ley, como lo pide la ley. Si usted sale, protéjase, cúbrase la boca y trate de mantener de acuerdo a lo que las leyes nos están pidiendo, ¿verdad? La distancia y todo, guarde lo que la ley nos pide, pero no tenga miedo. Amén. No tenga miedo. Cuando usted tiene miedo, usted es propenso. Porque dice, aún dice que nosotros si nos paramos firmes, Satanás huirá de nosotros. ¿Ven? Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. No provocar, porque nosotros no tenemos que provocar ni a la muerte, ni a Satanás, ni tampoco ninguna enfermedad. Pero nosotros tenemos que ir confiados de que Cristo es nuestro protector. Amén. Que Él pondrá ángeles alrededor, dice que Él pondrá ángeles que acampen alrededor de ¿quiénes? De los que le temen, que temen a Dios. Si usted teme a Dios, confíe que habrán ángeles que le cuidarán y que le protegerán. Amén. Amén. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Amén. Aleluya. Por eso dijo el Señor, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Usted sabe lo que está haciendo, usted sabe lo que está haciendo, hágalo con fe, creyendo, porque Cristo es nuestro Salvador. Amén. Cristo es nuestro protector, Él es la fuente de nuestra vida. Amén. Y todo aquel que está mirando, que no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo,
a que haga una reflexión. Hoy es el momento que puede reflexionar. Si usted está mirando este mensaje a través del internet, yo le invito a que haga una reflexión. Y que Dios está buscando, le está tocando la puerta, está tocando su corazón. Hoy le está diciendo, yo estoy tocando tu vida, te estoy buscando porque quiero darte la salvación y la vida eterna. Yo soy el camino, dice el Señor, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Hermano, nosotros tenemos que entender que no hay otro camino sino que solo a través de Jesucristo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor, porque tuya es. Hemos hablado, hemos predicado tu palabra, tu verdad. Esta no es palabra mía, Señor, es palabra tuya. Palabra que tú dijiste, palabra que tú inspiraste a esos hombres, Señor, que te siguieron. Esta no fue palabra de hombre, Señor, fue palabra que tú dijiste, Señor, que tú inspiraste a todos estos hombres que te buscaron, que te siguieron, que tú entrenaste, que tú discipulaste. Ahora, Señor, te pido, mi Dios, que seas tú ministrando tu iglesia. Y si hay alguien que está mirando este video, esta predicación, hoy es el momento que puede entregar su vida a Jesucristo y que pueda decirte, Señor, perdóname. Perdóname por haber sido pecador. Perdona mis pecados. Cámbiame, Señor. Yo te entrego mi vida y mi corazón. Haz de mí un hombre o una mujer nueva. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, recibe a esas personas que están entregando su vida el día de hoy a través de este sermón. Y si usted es una persona que ha entregado su vida a través de este sermón, busque una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se predique la palabra del Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú bendigas a esta iglesia, que bendigas a mis hermanos y a los hermanos que no pueden congregarse, Señor, porque están en sus casas, pero aún, Señor, siguen apoyando este ministerio que es tuyo, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, y te damos esta ofrenda de palmas que son para ti, Señor, como cuando tú entraste a Nazaret. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos porque tú resucitaste un día como hoy. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios. Ojalá que ese airecito no me... Ya cuando uno le falta un poquito de cabello en la cabeza. Tiene que usar ya como... Me voy a poner un kipá me voy a poner de frío aquí. Como los judíos, los papas. Ajá, un kipá. Yo estoy gozoso de verle a usted aquí y de saber que también hay hermanos que nos están viendo a través del internet. Esperamos que los hermanos de la congregación se puedan haber conectado para que podamos gozarnos todos juntos a través de lo que Dios nos quiere decir el día de hoy, a través de su palabra. El tema de esta tarde lo he titulado Las primeras palabras de Jesús en la cruz. Yo no sé si usted sabe cuáles fueron las primeras palabras que Jesús dijo en la cruz, pero hoy usted lo va a saber. Hoy usted va a saber qué es lo que Jesús dijo en la cruz. Las primeras palabras que Jesús dijo en la cruz. Es hermoso. Hoy es un día tan especial que no lo podemos empañar con lo que está ocurriendo, con lo que está ocurriendo hoy en día, porque mucha gente hoy en día está triste porque no pudo llegar a su iglesia, ¿verdad? La religión está triste porque no pudieron llegar hasta donde está el edificio. Pero como nosotros no tenemos religión a través de un edificio, nosotros tenemos una relación con Dios que es diferente. La relación que nosotros tenemos con Dios es muy personal. Y si usted está bien con Dios, está bien con la iglesia, está bien con los hermanos y estamos bien con nuestro prójimo. ¿Amén? Sí, amén, aleluya. Hoy es un día donde se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que celebramos el día de hoy. Hoy celebramos lo que Él prometió que iba a resucitar el tercer día. El tercer día, y Él lo que prometió lo cumplió.
Pues falta saber si nosotros estamos cumpliendo lo que le hemos prometido al Señor. No todos podemos cumplir con lo que le prometemos. Hay gente que promete mucho y no cumple con nada. Es mejor prometerle poquito, pero cumplir con ese poquito que nosotros le prometemos al Señor. Sí, gloria a Dios. Hoy es el mejor día donde nosotros podemos honrar a nuestro Señor Jesucristo. Él vino a traer la salvación y la vida eterna. Amén. Sí, amén. El día viernes fue un día donde Jesús fue entregado para que fuera juzgado ante el concilio y fue llevado ante Pilato para que fuera condenado. Vea que triste, ¿no? Que saber que un hermano de la fe, un discípulo de él lo entregó. Qué triste es saber que alguien de la familia, alguien cercano a usted le traiciona. Es bien triste. ¿Cómo se sentiría el Señor Jesús sabiendo que un hombre que amaba, que Jesús lo amaba, que comía del mismo plato de Jesús, ese mismo hombre fue y lo vendió por 30 monedas de plata? Eso es triste. Yo quiero que abra su Biblia en el Evangelio de San Marcos. Vamos a leer capítulo 15, versículo 1 al 5. Y con reverencia al Señor nos ponemos de pie. Marcos capítulo 15, versículo 1 al 5. Si todos lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque tú has maravillado al mundo, Señor, con todo lo que tú has hecho. Y sigues haciendo, Señor, esos milagros los sigues haciendo. Sigues salvando almas, Padre. Y por eso te alabamos, porque tú también, Señor, nos usas a nosotros, Señor. Te pedimos, oh Dios, que seas tú ministrando tu palabra a través de tu siervo. Úsame, Señor, en esta tarde, para que esta palabra toque el corazón de aquel, Señor, que está preocupado, angustiado y no encuentra el camino. Sabemos, oh Dios, que los que somos tus hijos tenemos paz, la salvación y la vida eterna, porque esa es la promesa tuya. Y eso es lo que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Tú entregaste tu alma, tú entregaste tu sangre en la cruz del Calvario para la salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Todo comenzó una tarde de un jueves, cuando el Señor Jesús fue entregado a los romanos. En la noche del jueves fue entregado a los romanos por uno de sus discípulos que comía con él, y ese se llamaba, ¿cómo se llamaba ese discípulo? Era Judas Iscariote. Ese hombre era un hombre muy astuto, era un hombre muy inteligente, era un hombre que realmente no tuvo el cuidado de amar verdaderamente a Dios por lo que, al Señor Jesús por lo que Él era, sino que llevaba otras intenciones. El punto número 1 de este sermón dice: el día que todos lo dejaron y huyeron. Fue ese día donde el Señor Jesús fue entregado, ese día donde llegaron los romanos en la noche con antorchas buscando al Señor Jesús. Lo que vemos en este pasaje de la Biblia no nos sorprende, ya que hoy podemos identificar a muchos Judas que traicionan al Señor Jesucristo, a muchos Judas dentro de las iglesias que salen corriendo en los momentos más difíciles.
en los momentos más difíciles. Hoy yo creo que hay muchos Judas que huyeron del Señor Jesús, porque no han recibido quizás lo que ellos esperaban. Hay gente que nada más llega, igual que Judas, a buscar saciarse, a buscar una necesidad, y cuando no la encuentran, o cuando la encuentran, nomás la encuentran y se van, porque Judas eso fue lo que hizo, nomás encontró que le pagaran las 30 monedas de plata y lo dejó. Miramos cómo hay gente también que abandona al Señor Jesús en los momentos difíciles. Doy gracias a Dios por aquellos hermanos que siempre están bendiciendo la obra del Señor a través, apoyando de su apoyo, tanto físico, moral y espiritual, y también económico, porque también miramos que cómo los hermanos de nuestra congregación siguen apoyando con nuestros diezmos y las ofrendas. Estamos viendo que la fidelidad de esos hermanos Dios la va a compensar. Pero hay hermanos que saliendo dijeron, nos desaparecemos, vamos a apartarnos un momento porque así lo exige la ley, y está bien, yo estoy de acuerdo con eso, no tengo nada en contra, porque si él considera que están en peligro, está bien, pero yo le he creído a un Dios grande y poderoso, y no es que estoy en contra de la ley, porque no estamos aquí congregándonos una congregación grande, pero yo le he creído a Dios, donde dice que Él nos cubrirá. Él nos cubrirá, dice que con sus alas nos cubrirá y nos protegerá. Amén. De todo. Amén. Y yo lo creo. Amén. Marcos capítulo 14, versículo 43 y 45, dice: luego hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces le echaron mano y le prendieron. Vea cómo hay gente que aún como traicionaron al Señor Jesús. Nosotros también a veces nos podemos sentir traicionados, pero Dios no nos ha enseñado que nosotros aprendamos a tener resentimiento ni a odiar a los demás. El Señor nos ha enseñado a perdonar, así como Él perdonó también a todos nosotros, porque todos hemos sido pecadores. El Señor Jesús sabía lo que Judas estaba haciendo. Para el Señor Jesús no era una sorpresa que Judas le besara, porque Él sabía que lo estaba entregando. Qué duro ha de ser cuando un hijo o una hija nos besa y nos traiciona. Cuando una esposa o un esposo besa y traiciona. Es duro cuando aquella persona se entera que ha sido traicionada. Pero nosotros debemos de reconocer que nosotros, para tener una comunión con Dios, tenemos que tener paz. Y usted no puede tener paz si usted no ha aprendido a perdonar. Si usted no ha perdonado, usted no puede tener paz. Cuando nosotros perdonamos, liberamos a aquella persona que nos ha hecho daño y nos liberamos nosotros de vivir en una esclavitud, odiando, teniendo resentimiento. Cuando uno tiene resentimiento de cualquier índole, déjeme decirle que nosotros estamos propensos a enfermarnos físicamente. Y es por eso que yo veo nuestra iglesia bastante saludable. Una iglesia que no se ha enfermado, una iglesia que sigue sana espiritualmente y físicamente también. Porque yo creo que nosotros estamos siendo guiados a través del Espíritu Santo de Dios. Sí, aleluya. Hay personas que se comparan como lo que hizo Judas. En ese entonces, Judas llegó por la noche. Ella había entrenado a aquellos hombres que iban a capturar al Señor Jesús. Ya les había dado las señales como Él era, que al que besara, a ese prendiera. Hermano, es triste ver cómo un discípulo que anduvo con Él durante 3 años, él fue
capacitado, él miraba el amor del Señor Jesucristo, cómo él sanaba, cómo él se preocupaba por los pobres, cómo él se preocupaba por los enfermos. Y aún así, este hombre que había sido guiado por él, discipulado por el Señor Jesús, no pudo apegarse a lo que el Señor Jesús le había enseñado. Y ahora nosotros nos sorprendemos a veces porque queremos enseñar, queremos dirigir, queremos discipular, y hay gente que no se deja discipular. Y nos preocupa tanto porque la única forma como nosotros podemos saber que una persona va a continuar siguiendo al Señor Jesús es cuando es discipulada, cuando es entrenada, cuando es enseñada. Pero hay personas que lo quieren seguir haciendo a su manera. Tienen una forma diferente de seguir a Jesús. Y por eso ellos dicen: yo amo a Dios a mi manera. Al Señor Jesús se le ama de una sola manera. Se le ama por amor, por lo que Él es, no por lo que Él me va a dar, no por lo que Él me ha dado, no por lo que Él me ha prometido, sino por lo que Él hizo por nosotros antes de conocernos. Porque el Señor Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, entregó su sangre, derramó su sangre en la cruz del Calvario por todos nosotros, aún que usted no había nacido. Ya había entregado la sangre en la cruz del Calvario. Sí, aleluya. Mira, hermano, es triste cómo el Señor Jesús se pudo haber sentido en esa noche. En esa noche el Señor Jesús sabía lo que estaba por ocurrir, sabía lo que iba a pasar, sabía lo que estaba por ocurrir. A veces nosotros sabemos qué es lo que está pasando con nuestra familia, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que puede ocurrir, y nos sentimos tristes, oramos, pedimos a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos. Sí, amén. Pero a veces la familia o los hijos no quieren obedecer. Lo mismo sentía el Señor Jesús. Sabía que aunque esto le traía dolor, tenía que pasar ese sufrimiento, tenía que pasar esa prueba. Por eso el Señor Jesús se apartó para orar por los que estaban con Él, porque Él sabía que también ellos lo iban a dejar. Hermano, es triste, ¿verdad? Porque miramos que todos decimos: Señor, yo te voy a servir hasta el momento que tú me recojas. Porque muchas veces hemos dicho cosas y no hemos sido probados verdaderamente. No hemos sido probados verdaderamente. Hay gente que solo cuando está bien quiere servir, pero en los momentos difíciles prefiere irse a trabajar el día domingo o los días de servicio, pero no sirven en la iglesia, no buscan de Dios, prefieren estar sirviéndole al dinero, porque tienen el amor al dinero, dice, es el principio de todos los males. Y nosotros miramos que a veces amamos más al dinero, pero reconocemos que Dios nos ha dado la sabiduría para amarle a Él. Él nos enseñó que nosotros debemos de amarle, pero Él sabía todo lo que nosotros íbamos a hacer. Y es por eso que el Señor Jesús se sintió triste y se sintió desesperado, se sintió angustiado y pidió que lo acompañaran a orar. Le pidió a sus discípulos que lo acompañaran a orar. Porque Él sabía lo que estaba ocurriendo y sabía lo que estaba por venir. En Marcos capítulo 14, versículo 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vean, nosotros a veces que le pedimos al Señor lo que nosotros queremos, mas no pedimos que se haga su voluntad en nuestra vida. Y es por eso que nosotros debemos de aprender a pedir. Muchas veces no obtenemos lo que pedimos porque pedimos mal. Pero Dios sabía, el Señor Jesús sabía que tenía que pasar por esa prueba. Tenía que pasar por ese momento donde Él tenía que enfrentar aquel dolor, aquella angustia, aquella desesperación. Iba a ser aflagelado, iba a ser avergonzado, porque iba a ser
crucificado desnudo en la cruz del Calvario. Hermano, yo creo que con solo sentirse uno desnudo da vergüenza. Y no sentirse maltratado, humillado como el Señor Jesús se sintió. Él se sintió muy triste porque él sabía que sus discípulos iban a dormirse, no iban a orar junto con él. Muchas veces, hermano, nosotros pedimos a la congregación, como líderes, como pastores, pedimos que nos ayuden a orar. A veces mandamos hasta textos para ver si alguien nos contesta y a veces no hay nadie que conteste. Porque por eso mandamos textos para ver si hay alguien que todavía está respondiendo. Si no contestan, pues yo a veces decido ya no mandar ni texto porque no contestan. Y así me imagino que el Señor Jesús se sintió desesperado, angustiado, se sintió solo en ese momento porque sabía lo que iba a ocurrir. En Marcos capítulo 14, 49 dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo también. ¿Se imagina? En ese momento todos estaban durmiendo, la mayoría creo que estaban dormidos, solo los que estaban despiertos eran los discípulos que supuestamente estaban orando con el Señor Jesús. Mas cuando escuchó quizás toda la algarabía, todo aquel bullicio de los soldados que llegaban a prender al Señor Jesús, me imagino que se despertó y vio lo que estaba ocurriendo y se acercó, y cuando se acercó, él fue prendido también por los soldados romanos. Y cuando él es aprendido por los soldados romanos, él se le fugó, se tiró, quizás saltó como pudo, pero se les escapó y dejó la sábana que tenía en las manos de los guardias. Me imagino que los guardias en ese momentito hasta se han de haber reído de ese muchacho. ¿Quién sería ese muchacho que salió corriendo? ¿Quién sería ese joven que salió corriendo de él? Hermano, el único que pudo haber sido es el que narra ese capítulo, porque no hay ningún interés de saber por qué este muchacho sale corriendo. El único que tenía interés de que se supiera que corrió en ese momento ese joven, se cree, los teólogos dicen que era Marcos, era un joven que seguía, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Marcos sabía que estaba ahí, pero aún él corrió y no le importó salir corriendo desnudo. A veces nosotros salimos huyendo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos debemos de mantener firmes en la fe, porque Dios nunca nos ha abandonado. ¿A cuántos de los que estamos aquí verdaderamente hemos sentido que el Señor nos ha abandonado? Yo creo que desde que usted se entregó a Cristo de corazón, nunca le ha abandonado. Aunque ha estado en momentos difíciles, momentos de desesperación, pero el Señor ha estado ahí y nunca nos ha abandonado. Yo lo puedo decir con toda sinceridad. El Señor a mi familia y a mí nunca nos ha abandonado. Gloria al Señor. Y yo espero que ninguno de ustedes tenga una experiencia que sienta que el Señor le ha abandonado. Cuando nuestros hijos han metido la pata, porque, perdónenme la expresión, porque también ellos se equivocan. Cuando nosotros miramos que nuestros hijos se equivocan y oramos y clamamos por ellos, Dios responde, Dios bendice, Dios oye, Dios trae bendición. Y nosotros tenemos que darle testimonio a nuestros hijos y hacerles ver que gracias a Él, gracias a Dios, es que ellos todavía viven. Sí, Amén. Así es. O gracias a Él, ellos han conservado todavía la salud, han conservado trabajos y han conservado muchas cosas. Sí, amén. Es difícil, hermano, cuando nosotros miramos que alguien se está desviando, volverlos a redil es difícil, pero no imposible. Sí, Nunca deje de orar, nunca deje de clamar al Señor por su familia, por sus hijos, por sus hermanos. Es importante que nosotros debemos de entender que sin oración nosotros estamos perdidos. La oración del justo, dice, tiene poder. ¿Cuántos hoy en día están huyendo del amor de Jesucristo? Hermanos, nosotros miramos que muchos cristianos han desaparecido.
Y no lo digo de mala fe, lo que estoy diciendo es que muchos cristianos están dejando la fe a un lado, porque están preocupados. Cuando Dios dice, estad quietos, cuando Él nos llama a estar quietos, debemos de estar quietos y esperar en Él, porque hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer, pero Dios puede hacer. Sí, amén. ¿Quién me puede decir a mí Gloria a Dios. que por estar usted en las 4 paredes de su cuarto, usted no se va a enfermar? ¿Quién me puede decir? Nadie. Pero cuando usted cree fielmente y usted cree que Cristo ha pagado en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que nosotros a través de su sangre obtenemos la sanidad, Sí, Señor. yo creo Gracias. que Dios siempre va a proteger su casa. Amén. Toda la tierra. Marcos capítulo 14, versículo 66 dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Vea, Pedro era el hombre fuerte, el hombre valeroso, aquel que no tenía miedo, aquel que se enfrentaba a todo, el único hombre que ha caminado sobre las aguas del mar. Sí, amén. El único. Pero en ese momento nosotros vemos que también él dejó al Señor Jesucristo, él también salió huyendo y aún dice que lo negó no solo una vez, lo negó 3 veces. Y lo negó antes de que cantara el gallo 2 veces, porque el Señor Jesús ya se lo había dicho. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor nos conoce cuán cobarde a veces nosotros nos podemos comportar, aunque nosotros digamos que somos macho menos. Pero a veces podemos comportarnos como cobardes y salimos huyendo por servirle a Jesús. Gracias. Miramos con nosotros cómo hay gente también que niega lo que hace el Señor Jesús. Hermano, yo lamentablemente he escuchado, hoy en día usted va a escuchar de todo. Gente que se aferra a la palabra del Señor como yo. Yo me he aferrado a la palabra del Señor y usted también porque está aquí. Yo y aquellas personas también que nos están escuchando, que nos están viendo, yo creo que se han aferrado a la palabra del Señor. Y nosotros estamos tomados de la mano de Dios. Y nosotros creemos fielmente de que Dios nos tiene en su mano y estamos bajo su cuidado. Nosotros sabemos, pero me da tristeza de ver, de escuchar hombres de Dios que porque... Yo no digo que yo no puedo enfermarme, no me puedo contagiar, hermanos. Sí somos seres humanos, nos podemos contagiar, pero yo le he creído a Dios que si yo me enfermo, un propósito tiene Dios en mi vida, para que yo dé testimonio de que Él me va a sanar. Y si no me sana, pues yo también, gloria a Dios, porque yo no le voy a dejar de servir por hasta el último momento, ¿verdad? Pero no estoy yo retando ninguna enfermedad, no, yo le he creído a Dios y es por eso que yo predico la palabra del Señor. Pero hay hombres que están diciendo, líderes que están diciendo, y me da tristeza decirlo también, pero es necesario que se sepa también que nosotros como hijos de Dios debemos de creer en las promesas que el Señor dijo, ¿verdad? Dice que con sus alas nos cubrirá, y yo lo creo, hermano, yo lo creo. Pero escuchaba un líder que decía que dejemos de predicar esa palabra, porque eso no es verdad, porque él se ha enfermado, y porque él se enfermó, ¿quiere decir que Cristo es mentiroso? No, hermano, no. Nosotros hemos creído la palabra del Señor y yo le creo a Dios que Él tiene cuidado de sus hijos. Y si Él se enfermó, alguna razón tendrá. Yo no digo que Él está en pecado, que alguna razón tiene que tener el Señor para con Él. Que le pregunte cuál es el motivo, cuál es la razón para que Él pueda ver la gloria de Dios. Aleluya. Tenemos que mirar cuál es lo positivo, cuál es lo bueno de todo eso. Gracias, Señor. Hermano, nosotros no podemos decir, que yo me enfermé. No. Damos gracias a Dios por cualquier cosa. Gracias, Señor.
Yo declaro en el nombre del Señor que nuestra iglesia está bajo el cuidado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendito es tu nombre. Estas fueron las últimas palabras, no fueron las últimas, estas fueron las primeras palabras que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Sus palabras no fueron de amargura, no fueron de odio, ni de resentimiento. Sus palabras fueron de puro amor por usted y por mí. Eso lo podemos leer en Lucas capítulo 23, 33. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, esto es lo que decía el Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, nosotros sabemos que el Señor Jesús amaba aún esos hombres que lo estaban clavando en la cruz del Calvario. A esos hombres que metieron esos clavos en sus manos, en sus pies, aún Él los amaba. Sí, Aún Él les amó, no importando lo que le hicieron, le escupieron, le arrancaron los pelos de la barba. Hermano, nosotros sabemos lo que el Señor Jesús pasó, lo dejaron hecho un guiñapo. ¿Cómo se sintió el Señor? Qué dolor habrá sentido físicamente, pero más doloroso era el saber que Él estaba entregando su vida, porque a Él nadie se la quitó, Él la entregó en la cruz por usted y por mí. Y sabiendo que muchos, así como sus discípulos, lo iban a dejar también, no en ese día, sino que hoy en día lo siguen dejando. Hay gente que se aparta de los caminos de Dios. Y es triste, hermano, porque la palabra dice que fuera de sus caminos nada podemos hacer. Hermano, nosotros hemos visto gente que se aparta de los caminos de Dios, sufre mucho. Aunque se siente orgullosa y dice, no, yo estoy bien, estoy muy bendecido y nada me falta. Hermanos, nosotros sabemos que cuando nos apartamos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos cómo sufren las personas que se apartan de Dios. Aún los que estaban colgados con el Señor Jesús se burlaban, lo vituperaban. Aún esos dos hombres se burlaron, más uno lo reconoció, sí, gloria a Dios. reconoció y dijo, no.